Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por Fuera. Les habla aquí Pablo Rivas Camaño y estoy en compañía de Nicolás Hugo y Martín Bocas, como siempre. Nicolás, Martín, saludar a la gente que nos escucha. Hola, muy buenas tardes, buenos días, no sé en qué hora van a estar escuchando este podcast. Un placer de nuevo estar acá presente y poder compartir con ustedes dos nuevamente. Esta semana también estuvo muy marcada por lo que fue la convención, así que una charla bien simpática la que se viene. Así es. Bueno, hola a todos. Hola Pablo, hola Nico. Hola, hola. Un placer estar acá. Gracias por la invitación como siempre. Y bueno, veamos qué sale. Veamos qué sale, veamos qué aconteció esta semana. Y antes de iniciar con las noticias, les quiero decir que tenemos un invitado para conversar un tema, así que lo vamos a presentar en un rato más. Así que partamos con la primera noticia que nos trae aquí, que nos reúne. Y es, quiero mencionar un tema sobre la modificación al plan paso a paso que realizó el Ministerio de Salud esta semana. Y específicamente quisiera hablar sobre la modificación del toque de queda, además de las modificaciones que se hicieron de aforos, los permisos o libertades que se le otorgaban a la gente que está vacunada, o las restricciones que tiene la gente que no está vacunada, que también es un tema interesante de analizar. Pero quisiera mencionar sobre el toque de queda especialmente porque personalmente me es curioso de que se restrinja o se alargue el toque de queda dependiendo de la cantidad de vacunados y un porcentaje, lo cual es bastante alto en nivel regional, que es sobre el 80%, pero tiene una condición, que está condicionado con el tema de la cantidad de la tasa de infectados y contagiados por cada 100.000 habitantes, que es 150 por cada 100.000 habitantes. Y esas restricciones van a ir variando, depende de cuántos vacunados hayan, cuántos no hayan, entre que parta a las 12 de la noche o parta a las 10. Y la verdad, claro, no especifica si es que son condicionantes o no el hecho de que yo tenga más de 80% vacunado en una región o tenga una tasa menor o mayor a 150, lo cual es un tanto dudosa cómo se va a aplicar ese tema. Y por otro lado, también me gustaría mencionar, antes de entrar en el tema importante que nos trae aquí, quisiera hablar sobre el porcentaje, el balance que hace el Mineduc, sobre que el 50% de los colegios ya durante el primer semestre abrieron con el tema de las clases ya presenciales o semipresenciales, siendo por ejemplo la región de Aysén con mayor clases presenciales que hubo. También hay que tener en cuenta que ya hay movimientos de padres y apoderados que se están ya reuniendo con ciertas municipalidades a lo largo de todo Chile para anular estas medidas, como bien sabido, con el colegio de profesores. Y además de eso, te voy a dar la pasada a ti, Nicolás, con el tema, que se viene una acusación constitucional contra nuestro queridísimo ministro de Educación, Raúl Figueroa. No sé qué nos puedes comentar sobre eso. Mucho que comentar, la verdad. Me gustaría, antes de que nos vayamos al tiro al tema constitucional, comentar el tema del plan paso a paso. En especial por esta medida que ha sido tan polémica, tan del toque de queda, tan así que incluso los candidatos las tienen como parte de su proyecto, digamos, para las presidenciales. Sichel ha hablado, cada vez que puede hablar Sichel, habla sobre el toque de queda, y también en algún momento fue la izquierda la que quería que este toque de queda se fuera, ¿cierto? Entonces, lo que yo veo tal vez es que de a poco ahora al menos hay más conocimiento de causa de cuándo nos pueden reducir el toque de queda, que se ha mantenido a las 10 horas hace mucho tiempo, durante un tiempo muy extenso, y que la verdad, a mi parecer, no tiene no afecta en nada a la condición sanitaria que vivimos. No van a aumentar ni disminuir los casos porque saquemos el toque de queda. No sé qué opinará Martín, pues la verdad es que yo creo que es un pegar palos de ciego solamente. Bueno, sea la verdad que yo considero que el toque queda se debe atrasar, claro, cumpliendo, o sea, según avanza el plan de vacunación y que deberíamos ir progresivamente recuperando la normalidad. Y sobre lo del ministro, bueno, hemos tenido desde el principio, desde que partió todo esto, que la izquierda está intentando cualquier excusa para bajar a cualquier ministro, así que la verdad no me sorprende este actuar. Pero yo creo que lo ha hecho bien.
que también, por lo mismo, hay que volver a la normalidad poco a poco, y eso incluye también volver a las clases presenciales y recuperando de a poco conforme al avance de la vacunación. Yo estoy muy de acuerdo en eso, en realidad. De hecho, la OMS lleva un año más, o tal vez un poco más, hablando de lo importante que es de que los niños vuelvan al colegio, que los colegios no son una fuente de contagio, y además le hace, en especial a los más jóvenes, estoy hablando de preescolares y personas que están en el primer ciclo, les afecta mucho más el tener esta educación desde casa. Tal vez a los niños prontos a salir del colegio y pasar a la educación superior, pero a los niños más pequeños les estamos haciendo un mucho daño en desarrollar habilidades que muchas veces no se pueden trabajar desde una pantalla. Claro, eso es verdad, porque ya vamos a cumplir 2 años en donde la educación ha sido pésima. ¿Qué vamos a esperar al futuro de los estudiantes que salgan del colegio? Van a tener agujeros, vacíos en su formación, y no solamente a los estudiantes, sino que también en las universidades. Yo lo que veía, por ejemplo, es un problema que a largo plazo se va a ver en la calidad de los profesionales que salgan y en la calidad de país que vamos a tener después. A mí lo que más me preocupa de los niños es que en los primeros años se ven cosas como motricidad, sociabilización y otras cosas que son difíciles de enseñar a través de la pantalla, y que eso es lo que más me preocupa finalmente, que es cómo se van a enfrentar después estos niños que estuvieron 1 año y medio, 2 años desde su casa, con el mundo real, el mundo afuera, y con los otros niños, con un ambiente completamente diferente al ambiente seguro que es la casa. No, claro, sí, también está el aislamiento social, porque en estos años es importante el desarrollo comunicativo de los niños, el desarrollo también de la personalidad, de estar en grupo, hacer amigos, no sé, tener polola, todo ese tipo de cosas. Y me preocupa esto de la Constitución Constitucional, porque estamos viendo que son 5 los partidos que apoyarían esta Constitución Constitucional, que sería el Partido Comunes, Convergencia Social, Partido Comunista, Partido Socialista y el PPD, o Partido por la Democracia, que estarían apoyando esta Constitución Constitucional, pero este ruido que hay acerca de esta misma viene de hace mucho tiempo ya. El Colegio de Profesores constantemente ha atacado y ha tenido una pésima relación con el ministro de Educación. La verdad es que yo he visto un ministro de Educación proactivo que ha trabajado constantemente en mejorar los procedimientos, que se ha aumentado creo que son 25.000 millones la nueva cantidad de dineros que se van a destinar a mejorar los protocolos sanitarios. Entonces, abandono de deberes como se le intenta plantear hoy en día al ministro Raúl Figueroa, creo que borda un poco lo ridículo. Más que lo ridículo, va dentro de la línea que ha tenido estos últimos años la izquierda, o en este caso la izquierda radical. O sea, ¿qué abandono de deberes tendría un ministro que prácticamente todos los días está trabajando en el tema de volver a clase, y que lo único que ve es al colegio de profesores o a estos parlamentarios llevándole la contra? Que de hecho es algo que, como digo, se viene viendo hace mucho tiempo, y es de lo que vamos, yo creo que a hablar con nuestro invitado, ¿o no? El invitado, sí, va. Así que, Nicolás Martín, ¿quién va a tener el honor de presentar a nuestro invitado? Bueno, Rodrigo Norambuena es un estudiante de historia, de pedagogía en historia, presidente y cofundador de la revista Individuo, una persona a quien tengo en alta estima, amigo mío, increíble persona. Por favor, Rodrigo Norambuena. Muchas gracias, Martín. Sí, Martín es mi amigo, es un tipo también increíble, mis respetos son mutuos. Y bueno, ustedes estaban conversando sobre la acusación constitucional que van a realizar. No sé si la han hecho, no estoy muy al grano con la cuestión del día a día. Me temo que no lo han hecho. ¿O sí? La otra semana ya la van a ingresar. No es nada nuevo. La izquierda tiene un modus operandi de que siempre van a acusarte de lo que sea, cuando sea y como sea. O sea, ellos tienen una agenda diametralmente distinta a lo que cualquier gobierno democrático tiene, por lo tanto no nos debería extrañar. Nosotros como estudiantes o como organización
deberíamos tener muy claro eso. Hay sectores desde la centro derecha que no tienen muy claro eso, consideran de que estas personas uno puede dialogar. En efecto, hay que dialogar, pero siempre teniendo en cuenta de que la izquierda en el fondo lo que busca es subvertir el orden, ya sea en su aspecto más radical, ya sea en su aspecto más reformista. Pero la izquierda tiene un espíritu, tiene objetivos y, para plantearlo muy en simple, echar abajo el modelo neoliberal. Entonces, ellos no buscan mejorar las cosas con este sistema, con este modo político-económico, sino que buscan diluir lo que hay. Entonces, claro, muchas personas estiman de que esto se trata de discusiones técnicas, cuando en realidad es algo político. Así que esa sería mi reflexión preliminar en este sentido. Oye, antes de que sigamos discutiendo este tema, abrí 2 segundos Twitter y adivinen de qué se llenó la Plaza Baquedano hace un par de minutos atrás. Se abrió el Windsor. Efectivamente, volvimos a la antigua práctica de las marchas y protestas del día viernes. Créeme que no la extrañaba para nada. O sea, lo que menos extraño de la normalidad es eso. Que alguien reclame por el aforo, pues quizás en una de esas detienen a alguien. Oye, pero retomando lo que dice Rodrigo, es cierto, esta izquierda, yo creo, alguna vez lo dije por Twitter, de hecho, es que si me hacen elegir entre la concertación y la izquierda que tenemos hoy en día, pucha, pagaría por tener a la que fue la concertación de nuevo en el Congreso. Era completamente diferente relación, era un grupo con el que se podía dialogar. Siempre han habido elementos difíciles, ¿cierto? Pero era un panorama completamente diferente la política en ese entonces. Sí, yo tomo la pelota un poco. Villegas, que era un tipo, ustedes saben quién es Villegas, todos sabemos quién es Fernando Villegas, el histórico de Tolerancia Cero. Él en su juventud era un militante comunista del Partido Comunista, en su adultez fue un socialdemócrata, digámoslo así, y hoy en día se identifica con la derecha, de hecho lo ha dicho. Y él en su libro Tsunami va explicando ya desde hace 4 o 5 años que lo que estamos viviendo es una revolución. O sea, la revolución no es simplemente una cuestión de un día para otro, es un proceso, y me parece que evidentemente estamos en un proceso revolucionario que busca subvertir todas las instituciones. O sea, y lo podemos observar, por ejemplo, con la cuestión de la AFP, como personas como Pamela Giles, que es un engranaje de esta revolución, busca horadar las instituciones que dan sostén a lo que ha sido nuestro modelo, en el fondo, con muchas críticas, por supuesto que sí. La perfección no existe, como dice José Piñera, el Pepe Piñera. Todo es perfectible, obviamente, hay muchas cosas que mejorar, pero sumando y restando, este sistema político-económico ha sido lo más próspero en toda nuestra historia. Entonces, poner en cuestión este modelo tan radicalmente no puede sino ser una artimaña de la izquierda más radical. Entonces es como lo que diría. Bueno, yo en general, los chiquillos saben, me identifico en la centro derecha, es cierto. Aquí tenemos de repente discusiones entre nosotros por diferentes opiniones, ¿cierto? Pero yo creo que lo que le faltó, y lo comenté, creo que fue en el primer capítulo, a la derecha ser mucho más solidaria en el sistema. Creo que en algún momento perdimos el foco y el camino, y eso le dio mucha cancha a la izquierda, que a falta de ayudas sociales a la clase media y a los más desvalidos, se apoderaron de todo el terreno y la mayor cantidad de votantes. Y bueno, vemos hoy en día que tenemos un Congreso donde la derecha no puede hacer nada, realmente no tiene mayorías para hacer nada. La Convención Constituyente tenemos 37 constituyentes, de nuevo no tenemos ni siquiera peso suficiente a poner temas sobre la mesa, no somos útiles para llegar a consenso, y creo que pasa igual un poco por eso. No digo que el sistema es perfecto tampoco, sino que debimos haber hecho algo antes. Pero una pregunta, ¿a qué te refieres tú con que debió haber sido más solidario? Mira, hay una estadística que a mí me gusta mucho, y es como los ingresos ¿Sí? mejoran o reducen el índice Gini. De los países OCDE, Chile es uno de los peores países luego de los impuestos. Esa es una estadística a mí que en realidad me fascina, y es que la redistribución de los ingresos estaba llegando muy mal. Bueno, esta es la parte interesante porque
Sí. como nos podemos dar cuenta, la izquierda ha puesto sobre la mesa como el término solidaridad, como viene papi Estado, le va a sacar a señor X y le va a dar a señor Y, ¿cachai? Entonces, bueno, las visiones de solidaridad cambian por cada persona, pero cualquier acto que el Estado haga de manera usando el poder que tiene, no es solidaridad, partiendo por eso. Claro. O sea, la izquierda planteó ese tema, o sea, la izquierda siempre plantea temas. Este es el problema, la izquierda siempre plantea temas y nosotros respondemos. Y entonces, claro, te dicen, oye, es que no hay, el sistema no es solidario, pero, oye, ¿por qué le voy a sacar plata a la señora Juanita para darle al loco Pepe? No tiene sentido. En ese sentido, y aquí puedo tener diferencias con usted, es que yo creo que tiene que existir un piso mínimo que sea apoyo a las personas. Y eso yo creo que en Chile no es difícil encontrarlo. Las pensiones hasta hace no mucho tiempo atrás, el pilar solidario era bajísimo. Y son cosas que pudimos haber previsto antes. Pero 40 años nos costó No, mejorar ese pilar. ahí está la concertación que tanto te gusta, pues, Nicolás. No, yo digo que la concepción era mejor que esta izquierda, no que sea... Pero, Yo tengo un punto Rodrigo, ahí. Sí, yo creo que vamos a discutir obviamente con mucho respeto, respetando los turnos de habla, pero sí, me gustaría, a ver, por eso te pregunté qué entendías tú por solidaridad, como para que nos entendamos en lo mismo, en el mismo lenguaje. Hay un pensador que se llama Frédéric Bastiat, un francés del siglo XIX, y él decía, la solidaridad es espontánea, decretarla es aniquilarla. Entonces me da la impresión de que acá existe una noción donde el Estado tiene que cumplir un rol solidario, pero no me parece que el Estado tenga que cumplir un rol solidario. Una, porque a mi juicio no es lo correcto, ni lo ético, ni lo deseable, y segundo, porque tampoco es, no creo que sea muy funcional. De hecho, los estados de Europa, estos estados que a la centro izquierda le gusta emular tanto, ni siquiera tienen los impuestos que uno se imagina. O sea, qué sé yo, Suecia tiene como un 21-22% de impuestos a la primera categoría, no tienen impuestos altos. Habría que discutir el país, qué sé yo, Noruega puede ser la excepción, pero en el fondo, sumando y restando, son estados que no gastan mucha plata, de que tienen grados importantes de libertad económica. Eso sería lo uno, la solidaridad. Me parece a mí que la solidaridad uno la ejerce individual o colectivamente, pero en el plano privado. Y lo segundo, de que este tema de la redistribución o de el mínimo social, por ejemplo, los principios del sistema del Estado subsidiario contemplan eso, existe una pensión básica, es muy baja, sí, pero tendríamos que entrar a discutir por qué es baja, o sea, por la baja tasa de cotización, por las lagunas previsionales, por la baja esperanza de vida. Entonces, un poco eso, no sé qué le parece a mi contendor, lo que está acá. No te preocupes. Mira, lo que pasa es que el pilar solidario, bueno, no tiene muy poco que ver con la tasa de contribución de las personas. Era más una política de Estado y ahí fue donde fallamos. Tienes razón, sin embargo, reconozco el punto sobre la solidaridad cuando es decretada, claro, tal vez deja de serla. Sin embargo, no creo que la solución sea la solidaridad de manera individual y ¿cierto? Sin el apoyo del Estado. ¿Por qué te preguntarás? Y lo veo mucho con la pandemia. Durante la pandemia, en un inicio, antes de que el Estado soltara los fondos de los fondos de AFP, ¿cierto? O empezara a hacer transferencias directas, hubo gente que efectivamente no tenía cómo trabajar, no tenía cómo solventar sus necesidades más básicas, alimentarse o tener un techo, ¿cierto? Y si bien hubieron movimientos de ayuda con cajas de alimentos y otra clase de cosas, muchas veces las personas individuales, los privados, no somos capaces de llegar a todos los rincones o organizarnos de manera efectiva. Reconozco que me gustaría, sin embargo, pero creo que fallamos muchas veces nosotros mismos y que por eso necesitamos a un tercero, que en este caso el Estado, a través de todas sus instituciones, llegan a veces de mejor forma a las personas. Sí, no, yo comparto eso contigo. De hecho, nunca he estado ausente en los principios, por lo menos eso. Creo que cuando el mercado o los privados o los individuos no llegan a cierto lugar,
el Estado tiene que estar muy presente, no ausente, sino que muy presente en eso. Es parte de la lógica de la realidad. Supongamos lo siguiente, de que a ver, el mercado muchas veces nos hace cargo de los campamentos. Entonces, en ese plano, yo creo que si tenemos ingresos como Estado, pongámosle, ingresos que todos los contribuyentes van aportando a través del consumo, a través de los impuestos directos e indirectos, entonces, ese tipo de cosas me parece que tienen que estar cubiertas por el Estado. Ahora, claro, entendiéndote a ti, tú dices como que no ha sido suficiente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo que digo es que no ha sido suficiente, que hemos llegado mal. Por eso te decía que en Chile, para la cantidad de impuestos que se cobran, estos están llegando de manera muy lenta o de mala forma a los más necesitados. Y creo que ahí fallamos, en la efectividad de las entregas de ayudas a las personas. No, lo que te diría en ese plano es que, si bien es cierto, me gusta mucho el desempeño que tuvo la concertación desde el 90 hasta el primer gobierno de Bachelet, fue bueno a nivel macroeconómico, fue muy deficiente en políticas sociales. Fue muy deficiente en políticas sociales. ¿Y qué ocurría? De que grupos de interés iban succionando esos recursos y no llegaban a las personas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que había muchas políticas sociales, pero de esos programas, que eran 200, 300, 400 programas sociales, más de la mitad ni siquiera estaban en funcionamiento. Entonces, claro, uno puede impulsar iniciativas, pero que en efecto no funcionan. Entonces, sí, ojalá que funcionaran. Ese es como mi punto. Y para eso yo diría que tiene que haber un organismo que fiscalice las políticas sociales, que lleguen a la gente. Claro, eso es lo que se habla famoso del, perdona si me equivoco, del Bausman, creo que es, Bausman, que es este organismo autónomo del Estado, que en nuestra Constitución no está consagrada, que es donde el Estado, los privados se pueden enfrentar y tienen un resguardo ahí. Sí, o sea, claro, me parece que el Estado chileno, si bien no es tan corrupto como el Estado, no sé, de Centroamérica, los Estados de Centroamérica son muy corruptos, el boliviano, eso así. O Argentina, no nos vayamos tan lejos. Claro, no digo con esto con que el Estado chileno sea lo más pulcro del mundo, no, para nada. Pero al menos es un poco más eficiente, No que sea eficiente, sino que un poco más eficiente. Claro, sí. Entonces, sí, mira, a ver, mi filosofía es que la gente no dependa del Estado, en el ideal, eso es como el ideal. Pero tengo clarísimo de que mucha gente depende de los consultorios, depende de las ayudas estatales, depende muchas veces de los subsidios para su hogar. No niego esa realidad, es una realidad muy presente en Chile. Lo que sí me gustaría es que los grupos de izquierda que tienen capturado al Estado los vayamos depurando, los vayamos sacando y que las ayudas lleguen efectivamente a la gente. Eso igual tiene que ver con un tema de una transformación, entre comillas, del pensamiento social. Y quería llegar a exactamente ese tema y mencionar sobre lo que han hecho, bueno, tú junto a todo tu equipo en la revista Individuo. No sé si nos quiere hablar un poco más de ese tema, porque yo creo que va un poco relacionado sobre el impacto cultural que hemos perdido y que hay que recuperar. Claro, sí. Mira, nosotros no somos nuevos en esto. Antes de nosotros ha venido mucha gente. Está la Fundación por el Progreso, está Ciudadana Austral, antes de todo ello está Libertad y Desarrollo, Democracia y Mercado. Hay distintas organizaciones que vienen antes de nosotros y a las cuales nosotros también pasamos por ahí. O sea, nosotros reconocemos muchas entidades que vienen antes de nosotros. Ahora bien, nosotros detectamos una falencia en estos centros de estudios, en estos think tanks. Y es que se abocaban muchísimo a políticas públicas, el caso de Libertad y Desarrollo, y a asesorías legislativas, en el caso de la Fundación Jaime Guzmán, por ejemplo. Lo cual está muy bien, nosotros lo reconocemos, lo apoyamos, lo impulsamos, le damos piso en el sentido de que nos parece muy bien, pero faltaba algo. ¿Y qué faltaba? Filosofía y humanidades, ciencias sociales, que es donde la izquierda es muy fuerte. Entonces, bueno, con Sofía Abarca, que nos conocimos en la Centro Derecha Universitaria, donde ustedes son de la CEU, y dijimos, hace falta esto, hagamos una revista, salga como nos salga, tenga el impacto que tenga. Hasta ahora nos ha ido más o menos bien en 5 o 6 meses,
y estamos convocando a gente que sea de historia, de filosofía, de periodismo, de derecho también, por supuesto, de economía, pero fundamentalmente de humanidades. Entonces, claro, estamos un poco disputando ese espacio, construyendo ese espacio, porque nadie nos ha dado nada. Estamos haciendo uso de las redes que tenemos disponibles, que Internet te da. Así que hasta ahora, bien, bien. Sí, está, bueno, revisando igual el impacto que han tenido y para lo que llevan 5 o 6 meses tener prácticamente ya camino a los 7000 seguidores en Instagram, por ejemplo. Yo creo que han hecho muy buen trabajo, bastante buen trabajo. Y quisiera destacar un tema que comentaba con una amiga hace un par de horas. Era de que fácilmente ustedes se pueden haber quedado con la estética de una página de Instagram, por ejemplo, o de Facebook, y hacer posteo con una gráfica específica, unos colores específicos y quedarse ahí. Pero ustedes lo llevan más allá, lo llevan a esta estructura de revista. Y te pregunto, ¿y por qué lo llevan a una revista y no se quedan como esta página de Instagram? O sea, ¿qué los lleva a dar un paso más y darle un estatus mayor? O sea, no cualquiera dice, oye, esto va a ser revista y no una página de Instagram donde compartimos cosas. Yo creo que fue una confluencia de elementos. Es decir, Sofía, que estudia periodismo, que tiene la capacidad de editar, de ocupar programas muy específicos para revistas, un día determinado me dice, mira, saquemos adelante una revista digital. O sea, la que tú estás viendo ahí, por ejemplo. Ahora, Exactamente. aún no es física, pero al menos el diseño está. Y sí está en PDF, o sea, tú puedes ver la primera edición de noviembre y esa también en Sí, PDF. sí, Al menos, me la hicieron llegar el otro día en al un grupo. menos está en PDF. Entonces, claro, humildemente hablando, yo soy muy hábil armando equipos, contactándome con gente, sacando adelante iniciativas. Y mi complemento en este caso es Sofía, que es muy hábil editando, generando redes para que las cosas funcionen. Entonces, me gustaría, bueno, nombrar a la gente que participa con nosotros. Dale nomás. Tenemos distintas áreas, qué sé yo, área de derecho, área jurídica. Está Javier Rosas, él saca adelante todo lo que tiene que ver con la cuestión del derecho, con las cuestiones legislativas. Tenemos también un director en el área de filosofía y humanidades, que es William, licenciado en filosofía de la U de Chile. Tenemos gente también en la formación, Ricardo Póveda. Tenemos gente que nos aporta mucho en la organización, que es la Vivi, economista. Entonces, gracias a Dios, yo soy cristiano, nos ha salido todo muy bien en términos de organización. Es gente muy, muy poco conflictiva, nada conflictiva, gente muy que se toma las cosas con profesionalismo. Y yo creo que la clave acá ha sido el profesionalismo. De a poco, ir avanzando muy de a poco, muy de a poco. Así que es un poco. Y tú me preguntabas como qué nos impulsó a que no simplemente se llama un Facebook o una página de Instagram. Claro. No, desde que el principio Sofía tuvo la intención de que fuéramos una revista. Esa es como la intención. Y dado la revista, sacamos redes sociales. Eso fue como al revés, ¿cachai? Ah, ya. Eso es un poco la respuesta. Bueno. Y pasando al tema que nos convoca a todos aquí, no sé si Martín o Hugo quisieran hacer una pequeña retrospectiva de lo que fue desde el día domingo la instauración ya de nuestra queridísima convención constitucional. Bueno, la verdad es que aquí hay harto que comentar. Creo que hay que ser justos y que la convención no pudo sesionar o no pudo trabajar mucho esta semana por ineficiencias del gobierno. Un gobierno que a medida que se acerca a su fin ha ido mostrando cada vez ser más inoperante, tal vez por las presiones que ha tenido que ir, tal vez por cansancio, por agotamiento. El equipo que empezó ya no es el mismo que el equipo que va a terminar, es el gobierno que ha hecho más cambios ministeriales, entonces imagino yo que debe ser un desorden el funcionamiento interno que tienen. Así que se lo voy a perdonar por lunes y martes a la convención. Ya miércoles y jueves se pudo trabajar. La verdad, si tú me preguntas a mí, yo creo que es muy poco y no es para lo que se les eligió. El reglamento todavía ni siquiera se dice ni una sola palabra acerca de él, y es finalmente lo más importante porque es la forma que se va a lograr avanzar acerca del tema que realmente lo convocó, que es redactar una nueva constitución.
muy pocas cosas buenas, la verdad, que comentar. Bueno, fue todo muy caótico al principio, desde el minuto uno, ni siquiera pudieron partir, se atrasó el día domingo por distintas manifestaciones, desde adentro, los sectores de izquierda acusaban represión, sin embargo la tía Pikachu, como se tienen, o sea, como le dicen, salió a conversar con los manifestantes y según ella la golpearon. Entonces ya parece un circo verdaderamente. Yo la verdad me esperaba esto, sabía que iba a pasar, porque está cargada más sectores de izquierda, pero de una izquierda específica, que es una izquierda que está en proceso de construcción de la sociedad, que busca diluir la institucionalidad y diluir y destruir por cualquier medio posible. Y lo que le dio la constituyente es la posibilidad de entrar al sistema y desde adentro empezar a minarlo. Hoy en día todos los escaños son con pueblos indígenas considerados, pero si nos vamos a la votación, 1.200.000 personas pudieran votar en el padrón indígena en estas últimas elecciones. Sin embargo, lo hicieron 220.000 o 250.000 personas aproximadamente, y una representación muy alta de pueblos indígenas con respecto a lo que realmente se les votó, ¿no? Hasta la mesa hoy en día tiene a dos constituyentes integrados en la mesa de la convención, digamos, cuando dos integrantes es más de la población que ellos representarían en proporción a la población nacional. Se estima que en Chile hay 1.500.000 personas de población indígena. Es parte de esto de cómo se ha ido deconstruyendo la sociedad chilena. Sí, bueno, yo tengo una teoría abarca un poco más sobre lo que estamos conversando al principio, de que qué fue el 18 de octubre, o sea, qué causó el 18 de octubre. Y yo, en vez de verlo como que estas causas fueron materiales, fueron económicas, si es que faltaba más solidaridad, etcétera, yo creo que estas causas son culturales o simbólicas, como dirían, no sé, los antropólogos. ¿En qué sentido? Yo creo, siguiendo a Spengler en su libro La decadencia de Occidente, de que todas las civilizaciones tienen un proceso en donde nacen, se desarrollan y mueren. Bueno, yo creo que Occidente está cursando ese proceso, y todas estas manifestaciones de estallidos sociales, como en Chile, no sé, pienso también como el estallido social o sea, entre comillas, estallido social en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, o no sé, lo que está pasando en Canadá, son manifestaciones de la disolución de ciertos valores, y particularmente lo que pasa en Chile es el experimento, porque Chile siempre ha sido un experimento, y como estamos tan abiertos al comercio, a la cultura internacional, a la cultura occidental, lo vivimos en carne propia. Lo que decía de la disolución de la sociedad chilena tiene que ver con eso. Ahora, esto lo trabaja un intelectual, entre comillas, que es Alexis López Tapia, que habla sobre la revolución molecular disipada, que vale la pena por lo menos echarle un ojo. Y a lo mejor Rodrigo puede hablar sobre el tema, que es más docto en estas cosas. De la revolución molecular disipada, claro, disipada es un concepto que hasta el momento me causa un poco de confusión, que no es de López Tapia, es de su maestro, que es Luis Heidegger. Bueno, mucha gente acusa a Alexis López de que sería una teoría que él está enarbolando, que él está teorizando, y para nada. De hecho, ese es un libro que es de Guattari, de un filósofo francés de la década del 70-80, donde él escribe sobre la revolución molecular. O sea, es un planteamiento que invita a las izquierdas un poco heterodoxas, o sea, no marxistas, leninistas, no maoístas, no antisistémicas, sino más bien invita a una nueva estrategia, a una nueva política. Y es un poco complejo, tiene mucho que ver con filosofía, porque ellos trabajan mucho en los conceptos. Entonces, esta revolución molecular tiene mucho que ver con la subjetividad, con
cómo nosotros adoptamos nuestra vida, nuestros modos de vida. Y de ahí se entiende, por ejemplo, el feminismo cuando las mujeres se afean, es una estrategia feísta, y buscan desactivar el deseo. El deseo acá es un concepto central. ¿Por qué creen ustedes que las feministas tienen un aspecto tan desagradable? Es porque siguen una estrategia de manual donde buscan básicamente desagradar al hombre. Entonces ellos creen, o ellas creen, de que la heterosexualidad es una cuestión impuesta a través de la cultura, a través de las instituciones, el matrimonio, por ejemplo, y consideran de que la heterosexualidad es arbitraria. Eso no se corresponde con la evidencia científica. Y bueno, ellos utilizan la sexualidad para fines propios. O sea, en pocas palabras, para no rebobinar tanto, la izquierda utiliza la sexualidad para fines propios, y eso está muy vinculado a la revolución molecular, porque la revolución molecular tiene que ver con una transformación propia del sujeto. Yo cómo voy siendo un disidente del sistema, cómo voy adoptando una forma de vida muy distinta, y estas formas de vida tienen que ver con el dilema trans, y no simplemente con el dilema transgénero o transexual, sino con el dilema de transgredir la normalidad. Tiene mucho que ver con la norma, cuánto yo transgredo la norma. Y es ahí el prefijo trans. Entonces, bueno, es un tema muy complejo que lo podemos discutir si ustedes quieren. Claro, o sea, en principio todas estas son pequeñas manifestaciones de lo que yo decía, que es un fenómeno macro, que en Occidente los valores que sostenían a la civilización, ya sea de carácter religioso o político, están desapareciendo, o sea, están perdiendo valor. Y la revolución molecular disipada, por decirlo de alguna forma, es la manifestación estratégica, política, de estos grupos que están en los márgenes, que como tú decías, que puede ser tanto el feminismo como el indigenismo, como las disidencias sexuales, como una de las muchas formas en que se destruye los parámetros culturales de Occidente. Ahora, la discusión es la siguiente: si es que Occidente tiene valores eternos que no van a ser destruidos nunca, que es la idea de Dios, que es eterno y que está en todos lados, o si es que la cultura occidental es una cultura entre muchas otras y que pasado un cierto periodo de tiempo va a experimentar la decadencia, como pasó con Roma, o como pasó con Egipto, o como pasó con cualquier civilización, y que lo que vemos como el 18 de octubre es la entrada de los bárbaros, es el desmoronamiento natural que tenemos. No sé qué opinas tú, Rodrigo. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Evidentemente que parte de la filosofía moderna y en mayor medida la filosofía contemporánea busca, digamos, horadar estos principios que hicieron a Occidente lo que es decir, aspectos como la verdad, el bien, la justicia, la belleza. Estas filosofías las buscan deconstruir. De hecho, la corriente dominante hoy en día es la deconstrucción, en clave más precisa el postestructuralismo. Entonces, claro, es un problema. Esta filosofía está muy presente en la educación, está muy presente en universidades de élite. Yo no sé si ustedes son de la U de Chile, pero en la U de Chile está muy presente el postestructuralismo. Entonces, claro, es un problema grave de que esta filosofía domine las universidades en Occidente, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Sí, o sea, tiene mucha razón, y yo creo que no está dentro de nuestro programa analizarlo. De hecho, del programa que está igual en la plataforma Dextera Domini, que es el programa que hace Senko con Jaque, en el cual habla sobre geopolítica. Y uno se pregunta, bueno, estamos destruyendo o degenerando, sin usar un término peyorativo, el degenerar, pero degenerar, destruir, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Y podemos ver cómo, por ejemplo, China se ha ido posicionando sobre nuestra cultura de a poco, o sea, tanto políticamente como culturalmente y económicamente igual, ¿cachai? Entonces como que igual te pone un poco en alerta, y te hace un pequeño spoiler de
qué podría llegar a pasar el día de mañana cuando nosotros no tengamos nada y con qué lo reemplazamos. Yo ahí quisiera rescatar de lo que dices, Pablo, es que hay algo muy cierto en eso, ¿ah? Si bien Martín reconoce y Rodrigo también, en que, claro, nuestra cultura inevitablemente va a morir eventualmente, creo que de nuevo, y aquí agradezco la labor de Rodrigo con su revista igual, nosotros no teníamos el argumento o una nueva idea de cómo refundicionar la cultura occidental, no teníamos un plan B. Y de nuevo nos quedamos durmiendo los laureles y pasa y se ve reflejado también en nuestro Congreso y en nuestra política interna, que no había un plan. O sea, no se esperaba, yo creo que nunca se previó el fracaso de nuestras ideas. Claro, sí, no, muy de acuerdo con ustedes. Un poco volviendo que se me había ido el audio. Claro, esta es una tesis ya reconocida por todo el mundo, no, pero de pronto vale la pena recordarla. O sea, la derecha, en la medida que cayó el muro de Berlín, en conjunto con esta publicación de Francis Fukuyama, que es un historiador muy reconocido, él pensaba, reflexionaba de que la democracia liberal y la economía de mercado iban a ser como el sistema definitivo. Entonces, a raíz de eso, las centroderechas mundiales dejan de hacerse cargo de aspectos como la cultura, como el cine, como la literatura, lo cual ya es un tema repetitivo, sí, pero que no vale la pena recordarlo siempre. Yo siempre digo, mira, en el fondo las generaciones actuales no son responsables de esta debacle, es la generación anterior la responsable, nosotros no. Nosotros somos todos sub 30, incluso sub 25, pero por lo mismo hay que tener muy claro de que la generación anterior no se hizo cargo de esto, pero nosotros lo podemos hacer. De hecho, ustedes con este podcast ya están muy conscientes de eso. A pesar del nombre fatalista que tiene puesto, que cerremos por fuera, pero algo se puede hacer todavía. Algo no se Oye, puede hacer de todas maneras. Rodrigo dijo algo muy cierto, ¿ah? Es cosa de ver películas antiguas, como la propaganda política de derecha estaba muy presente y hoy en día encontrar un mensaje así es muy, muy difícil. Guerra Fría, pues, guacho. O sea, el puro hecho, el rojo malo, azul bueno. Yo creo que lo encontré en cualquier lado. Sí. Cosas pequeñitas así, o sea, podríamos decir prácticamente que la generación pose 89 o 91, la fecha ahí, se quedó a dormir a los laureles. O sea, listo, ganamos, cabros, chao, buenas noches. Y ahí quedó. Bueno, y eso también tiene que ver con el análisis de la situación, de que en este momento los valores, entre comillas, de derecha, no son los valores dominantes. Y con esto, bueno, puede ser polémico porque la derecha no se considera así revolucionaria, pero es lo que, o sea, lo que tiene que hacer la derecha es cambiar el sistema, porque actualmente con esto que decimos de la deconstrucción, de la decadencia de los valores, de la destrucción de la institucionalidad, en este preciso momento no hay nada en el sistema actual que nos represente, y por eso tenemos que actuar, como Rodrigo con su revista, como acá en el podcast, en el día a día. Me y también gustaría sería una forma de contrarrevolución molecular disipada. Me gustaría hacer una reflexión en este sentido. Esto creo de que tampoco se trata simplemente de un proyecto, o sea, sería muy iluso, muy utópico creer de que una revista como la que yo estoy a cargo va a funcionar. No, esto es un trabajo en conjunto, con iniciativas como la de ustedes, con iniciativas múltiples, y lo importante sí, estar muy comunicados nosotros con ustedes y con otras personas, tener más o menos un mínimo de un mensaje común y enfrentar, porque las cosas acá se enfrentan con organización. Una revista, ¿qué va a ser una revista? Poco, pero si estamos conectados con muchas otras organizaciones, seríamos mucho más efectivos. Hay que remar para el mismo lado, como dirían por ahí. Claro, y tenemos que considerar también de que en la actualidad, no quiero sonar catastrofista, pero a la gente derecha la persiguen, o sea, hace una semana, 2 semanas en la Araucanía persiguieron a un carabinero a la puerta de su casa y lo balearon. Sí. O no sé, la misma universidad de esto de la FUNA. O no sé, pues, que ahora la prensa incluso, ya en su línea editorial,
excluye ciertas opiniones y son opiniones en su mayoría de derecha, y eso hay que decirlo. Sí, o sea, fíjate solamente el hecho de hace 5 años yo creo que en ningún lado jamás se hubiera pensado que la media mainstream o la política mainstream hubiese avalado directa o indirectamente la violencia como una vía política viable o aceptable o moralmente aceptable. Pegó un acelerón de un momento a otro y pasó por encima. Hay algo ahí sí de lo que hice, y es que, y lo que yo veo en la izquierda es que, y que no veo así en la derecha, es que en la izquierda las cosas no son, las cosas de la izquierda son flexibles, la violencia solamente es violencia cuando aquel que la ejerce no nos gusta. Y en la derecha, o al menos en esta nueva derecha que veo en el país, tal vez tenemos una definición más fija de lo que representa esta misma violencia, por ejemplo. O sea, hoy en día es difícil encontrar en la derecha, digamos, que tenga una visión acerca de los derechos humanos y sobre dictaduras que sea que no reconozca que caímos en violaciones de derechos humanos durante el periodo de Pinochet, ¿cierto? Sin embargo, en la izquierda sí escuchamos como no, Pinochet fue un dictador, asesino, pero cuando vemos tal vez a Maduro, a la China, otros países, Nicaragua, por ejemplo, o El Salvador, como que tienden a, sí, pero no tanto, como que suavizan el mensaje y la violencia deja de ser algo tan estrictamente definido y empieza a ser un discurso más flexible a conveniencia de ellos. Yo tengo un pequeño comentario. Claro, según mi punto de vista, los valores que se consideran de derecha, tanto el liberalismo como el republicanismo, fue lo que nos llevó a este punto. Entonces creo que volver a reivindicar esos valores sería un error porque traería las mismas consecuencias y nos dejaría en el mismo punto. Este es un punto que con mi amigo Martín discutimos siempre. Mira, yo creo que hay una confusión entre la gnosiología, con G, gnosiología, que te, digamos, incursiona en los orígenes del conocimiento, el materialismo, aspectos así, el trascendentalismo, y los principios que fundan el Chile actual en estos últimos 40 años son liberales, ¿cierto? Sabemos eso, gremialistas liberales, Estado subsidiario, economía de mercado. Y lo que el liberalismo es una filosofía política que simplemente se pregunta cuánto poder debe haber. Entonces, en ese sentido, parece que es la filosofía más adecuada, con la respuesta de cuánto poder debe haber. Porque ustedes le darían mucho poder a la gente que esté en el gobierno, por mucho que sea afín a nosotros, que tenga las ideas correctas, digámoslo así. Yo creo que los políticos tienen que estar muy controlados con sus atribuciones correspondientes, pero al mismo tiempo con sus límites. Porque supónganse ustedes de que Loncón, la presidenta actual, tuviera poder absoluto. Imagínense la cagadita que dejaría. Entonces, claro, Martín supone y él anhela de que las personas correctas estén en el Estado. Ahora yo me preguntaría, ¿cuánto probable es que hayan personas adecuadas o idóneas para el cargo? Eso es una cuestión prácticamente utópica. Habría que trabajar personas que en este caso Martín o yo incluso estaríamos de acuerdo, gente que promueva el bien, que promueva la verdad, que promueva la belleza, pero ¿cuán probable es eso? Si hoy en día ya tenemos a la izquierda más dura y tampoco sé si el liberalismo tiene la culpa de eso, o sea, ¿cómo va a tener la culpa una entidad que no tiene capacidad abstracta ni de agencia, ni que tampoco existe en el espacio ni en el tiempo? Es una filosofía, es un absurdo, me parece a mí, nacionalista, de gente que... Lo que sí me parece que tiene que haber más diálogo, eso sí. Claro, o sea, sí, en ese sentido tiene razón de que el liberalismo es una filosofía, claro, y los libros no matan gente, no construyen instituciones, son las personas, o sea, es la encarnación de la idea las que genera efectos políticos. Sin embargo, tú dices que el liberalismo es la filosofía que se pregunta por el poder. Yo creo, y esto está estudiado, de que el liberalismo en sus inicios, el primer liberalismo como gestor de los estados modernos, del constitucionalismo,
y del republicanismo no solamente limita el poder, sino que lo crea. ¿En qué sentido? Antes el poder estaba limitado por el derecho natural. Ahora con el liberalismo el poder es originario, porque y también está una crítica al nacionalismo, porque el poder ya no está condicionado por valores superiores, sino que está condicionado por la voluntad popular. Y la voluntad popular puede ser absoluta, y es absoluta, de hecho, es una absoluta e indivisible. Eso genera lo que tenemos ahora, que son los estados que da paso a los estados totalitarios. Claro, el liberalismo intenta contener este poder, regularlo con lo que se llama los check and balance, etcétera, el constitucionalismo, etcétera, pero intentan contener una bestia que ya creó. Sí, mira, lo que yo te respondería, un poco para ir cerrando y no abusar del tiempo del programa, la democracia ilimitada, claro, tú dices, el liberalismo un poco crea su propio monstruo, eso es un poco la lógica. Lo bueno es que la democracia ilimitada en el fondo conduce al totalitarismo y eso en la filosofía liberal está muy contemplado. O sea, no es que esta filosofía no haya contemplado eso, de hecho desde el comienzo estuvo contemplado eso. El punto es que antes, en los regímenes políticos previos, había muchos privilegios para una clase social. Entonces, bueno, si es que acaso los críticos del liberalismo están de acuerdo con esos privilegios, ya ahí la discusión cambia un poco. La gente que no era de la nobleza o no era parte del clero tenía una serie de subprivilegios, o sea, o no privilegios, de hecho, derechamente sometidos. Entonces, sí, la cultura del cristianismo, la cultura de la jerarquía en términos abstractos y en términos también prácticos es muy positiva, me parece a mí, pero pretender un sistema que sea así hoy en día, no creo que sea la respuesta. Bueno, hay otra vía, se podría decir, y una a la que me estoy interesando bastante, y es un libro que de hecho tengo encargado que me va a llegar, que es Monarquía, Democracia, Orden Natural, de Hans Hermann Hoppe. Oh, tremendo. Así que hay otra visión ahí quizás sobre el poder y el Estado yendo hacia las vías del anarcocapitalismo o el paleolibertarismo. La dejo ahí. Yo lo encuentro bastante interesante. En la revista Individuo, por ejemplo, hay mucha gente que es hoppeana. Sí, me fijaron, sí. Nicolás Palma, le gusta muchísimo esta idea. A mí tampoco me gusta el Estado moderno, sino me gustaría claro eso. Tiene muchos vicios, ha impulsado todo este progresismo actual, yo lo tengo clarísimo. Pero el punto es que el aparato del Estado, como algunos sectores, y con esto no es que lo diga Martín, sino que hay sectores nacionalistas que creen y pretenden de que en el Estado, en el aparato, en cuanto que tal está la solución. En el sentido de que, claro, que te cambiaría la cultura. Sí, pero bueno, eso habría que discutirlo. Cambios culturales, cambios de constitución, emblemas, banderas. Hay harto que hablar, pero lamentablemente en honor al Liberales tiempo vamos a liderar siempre. Bueno, ahora sí, cerrando ya este capítulo con tremendo invitado, Rodrigo Norambuena, presidente de la revista Individuo. Quisiera dar las gracias a todos los que nos están escuchando y unas últimas palabras a Martín, Nicolás, Rodrigo, para ya terminar de manera final este pero espectacular capítulo. Bueno, chicos, ha sido un gusto, un privilegio poder conversar con ustedes. Siempre es enriquecedor escuchar opiniones distintas y nada, ha sido un gusto. Como siempre, yo agradecer estar con ustedes. Me gusta mucho conversar con los dos. Hoy teníamos un gran invitado nuevo, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pedirle a nuestros auditores que compartan este podcast, lo hagan llegar a la mayor cantidad de partes posibles y esperamos tenerlo la próxima semana nuevamente en un nuevo resumen, una nueva conversación acerca de la política nacional. Si no, yo agradecer muchísimo la invitación de ustedes, a Martín, a mi amigo Martín, a Pablo, a Nicolás. Espero que este podcast sea compartido, que sea muy escuchado. Este es el tipo de iniciativas que nos hacen falta y que en conjunto todos podemos ir cambiando poco a poco la cultura imperante, la cultura progresista, la cultura de izquierda,
la cultura totalitaria en el fondo que nos tiene de hecho acá en este minuto conversando. Así que agradezco muchísimo la invitación y espero que tengan mucho éxito de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, así damos por terminado ya nuestro tercer capítulo de Cerremos por Fuera. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.